Segundo bloque de Plural. ¿Cómo estás, Silvia? Vamos a arrancar directamente porque hoy hay también, como el lunes pasado, un programa bastante movidito. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con qué columna, con qué tema venís en la columna de hoy? Bien, hoy quería traer un poco a repasar una reunión que fue hace muy poco, hace 2 o 3 días, que se llama Estocolmo más 50. En realidad quería venir a comentar de qué se trata esto, ¿no? Obviamente que tiene una referencia, cuando hablamos de Estocolmo más 50 hace referencia a la primera convención sobre medio ambiente humano, que fue en el 72, una convención que empieza a tratar los temas de la problemática del ambiente y el hombre, focalizados, por ejemplo, con la problemática de lo que es la contaminación de los mares, las sustancias tóxicas, la necesidad de que el hombre empiece a relacionarse, a gestionar los recursos y la producción y el desarrollo, mirando o teniendo en cuenta a los recursos naturales, a la población. Es la primera convención marco, digamos, que empieza a tratar estos temas ambientales. Por eso fue tan importante y por eso hace muy poco, el 2 y el 3 en Suecia, se vuelve a plantear a ver cuánto se ha avanzado de esa primera convención donde empieza a tratar estos temas con una importancia internacional, ¿no? Esta convención se dio en el marco de Naciones Unidas, como la mayoría de las convenciones, y además de tener 26 principios y establecer protocolos y algunas metodologías, también da el inicio de la creación de lo que es el PNUMA, el Programa de Naciones Unidas para Medio Ambiente. Es un programa que es un órgano ejecutivo, digamos, es una instancia donde las Naciones Unidas han puesto y han pedido que una serie que dentro de la convención trabaje sobre guías metodológicas, apoyo económico, apoyo técnico a los países del mundo, ¿no? Es un órgano que hoy, como el PNUD, como OEA o como otros órganos dentro de las Naciones Unidas, tienen una función particular. Pero PNUMA es el programa de medio ambiente, el programa relacionado estrictamente a la cuestión ambiental. Desde el 72 hasta acá, bueno, han habido muchas convenciones, ¿no? En general, podemos hablar de Johannesburgo, en forma cronológica se habla de la cumbre de Río, la del 92. Del 92. Fue la que empieza a trabajarse los temas relacionados con el desarrollo sostenible, ¿no? Ahí se habla de esta necesidad de equilibrio entre lo económico, lo ambiental y lo humano, ¿no? Es la que marca un poquito el camino, ¿no es cierto? Es la que marca el camino, también basadas en informes internacionales anteriores, que también Estocolmo en algún momento lo toma, como el informe Brundtland, como el futuro que queremos. O sea, hay varios informes internacionales realizados por expertos, que las Naciones Unidas, cuando se reúnen, toman como guías, como informes previos. Pero bueno, podemos señalar como las grandes convenciones relacionadas a la problemática ambiental en general, porque ya en Estocolmo, por ejemplo, se hablaba de la contaminación del aire, ¿no? Después, varios años después, en el 92, la cumbre de Río, como yo decía, dicta o desarrolla una primera convención relacionada a cambio climático, pero ya en el 72 se hablaba del tema, por la contaminación sobre todo de sustancias tóxicas y sobre todo la contaminación marina. Había mucho énfasis en ese tema, aparte de hablar de las necesidades del manejo, el desarme nuclear. Es una convención muy, muy extensa y muy rica, ¿no? Con temas muy variados. Habla de ordenamiento territorial, habla de la necesidad de ajustes económicos entre los países pobres y los más desarrollados, de la asistencia técnica. Estocolmo fue una guía. Los que vinieron después, las grandes convenciones que podemos decir, la de Río 92, la del Río más 20, que es en 2012, y después las de cambio climático, de certificación, que van digamos, en función de los temas más importantes, se van normatizando convenciones específicas, ¿no? Pero estas tres, Estocolmo, Río, la convención de Río 92, la de Johannesburgo del 2002, la del 2012, todas estas tratan la problemática ambiental en sus diversas formas, ¿no? En el medio también, en el 2015, está esta famosa Agenda 2030, con estos objetivos de desarrollo sostenible, que son 17 objetivos, con 169 metas, que son
que en realidad son las grandes aspiraciones que el mundo tiene, ¿no? A ver cómo mejoramos en todos los temas. Ya los 17 objetivos hablan desde lo que tienen las cuestiones ambientales, como la cuestión de la pobreza, la educación, la salud, la energía, el recurso energético, la necesidad de trabajar en el cambio climático, de la protección de los océanos, de la biodiversidad, de la justicia, del acceso a la justicia, de la educación, de también trabajar en forma colaborativa con lo público y lo privado. Claro. Estos 17 objetivos que son muy amplios y que, digamos, tienen como finalidad optimizar o mejorar o trabajar en esos grandes ideales que Naciones Unidas puso a consideración de los países, y los países ratificaron y aprobaron esto, tiene, digamos, se va desarrollando y tiene vinculaciones con otros objetivos. También, allá por el 2015, junto con la Agenda 2030, está el famoso Laudato Si, ¿no? La encíclica papal más importante ambiental que ha tenido todos los tiempos, ¿no? O sea, históricamente la Iglesia ha tenido otras encíclicas relacionadas con los recursos naturales y el hombre, claro, pero no tan contundente. Claro. Y donde hay una clara bajada de línea, inclusive lo que hace el Papa Francisco, ¿no? Obviamente la Iglesia en general, propone inclusive una nueva forma de relacionarse y de producir entre el hombre y la naturaleza. Evidentemente hoy estamos en una situación de crisis. Eso es lo que dice Estocolmo más 50. Han dicho, la verdad, que tantas convenciones y tanto esfuerzo son insuficientes. Hoy podemos hablar de 3 grandes crisis: la crisis climática, la crisis de la contaminación y residuos plásticos sobre todo, y la crisis de la biodiversidad. Y esto llama nuevamente, ¿no?, a hacer un esfuerzo, tanto económico como tecnológico. Surgen algunos grupos de digitalización ambiental, o sea, proponen algunos programas para hacer un seguimiento de los recursos. Y nuevamente dice, hay que hacer un esfuerzo mayor. Este esfuerzo, como vamos, hemos hecho mucho daño, ¿no?, en la gestión de los recursos, en la mala gestión de los recursos. Y como vamos, es muy difícil que podamos revertir si ya no tomamos actitudes y acciones urgentes. Es un gran llamado a tomar acciones, ¿no? Y también interpela, ¿no?, y dice, por lo menos menciona y pone énfasis en la necesidad de que haya una mayor distribución de incentivos económicos para que los países que son más vulnerables y que están con mayor riesgo puedan tener y hacer acciones relacionadas a la adaptación, tanto del cambio climático como la crisis de biodiversidad. También menciona algo interesante, que van a trabajar sobre un proyecto. En el 2020 está la Convención de los Océanos, se reúne y van a trabajar sobre el tema plásticos. Probablemente salga una convención este año relacionada a los desechos plásticos, esto que venimos viendo y advirtiendo, a ver cómo se gestionan, ¿no? Hay que hacer todo un análisis de a ver los generadores, qué pasa, dónde van. Se va a tratar esa convención, me parece sumamente interesante, que lo planteó el secretario ejecutivo de la convención, Antonio Guterres. Otra de las cuestiones que se dice en esta convención de hace 2 o 3 días atrás, del 2 al 3 en realidad, hace unos días más, de junio, es que se va a rever ese famoso convenio de biodiversidad. Hoy sabemos que uno de los problemas que tiene el mundo es la crisis que estamos viviendo con respecto a la biodiversidad en general, ¿no?, a tanto las especies de fauna y flora. Bueno, va a haber aparentemente un ajuste a ese convenio internacional que también fue dictado en Río en el 92. Claramente, nuevamente, Naciones Unidas pone énfasis en la necesidad de crear espacios y de crear líneas de crédito y de tecnología asequibles. Habla de las desigualdades, obviamente, de las desigualdades tanto en lo que tenga que ver con los países en vía de desarrollo, con los desarrollados, en las desigualdades de género, también en esta necesidad de crear conciencia y educación ambiental, ¿no? Es como un nuevo ajuste, ¿no? Es como nuevamente Naciones Unidas pone énfasis. Y bueno, se supone que hay grupos de trabajo que van a ponerle la letra más fina a todos estos grandes
principios traerán alguna posibilidad, algún programa específico, ¿no? Esa es la idea, que se termine en un programa, estas ideas que se mencionan se trabajan luego en círculos más pequeños, en más técnicos, y se plantean programas específicos y también como financiamiento específico. Silvia, estos programas, convenciones, reuniones, son de los países para los países. Y los que incumplen son los países. Exactamente. Bueno, por eso también hay un llamado, me hiciste acordar algo que me olvidé de mencionar, en la Convención de Río +20, los jueces, hubo un grupo de jueces, juristas mundiales. En ese momento ya se planteó la necesidad de que la justicia tome los temas ambiente, por supuesto, y relacionados al cambio climático con mayor énfasis, que se dedique, que se meta en las cuestiones ambientales. Hoy ya es algo que es difícil de pensar que no sea así, pero todavía no tenemos juzgados a nivel nacional por lo menos, y tampoco local, todavía no tenemos juzgados de competencia exclusiva ambientales. Fíjate que ya a nivel internacional hay reclamos, sobre todo en Europa, sobre el incumplimiento de los países referidos a sus metas. Los países han dicho, vamos a reducir nuestras metas, vamos a reducir la contaminación. Bueno, los programas son estos. Bueno, ya ha habido varios juicios, no fallos, juicios por no cumplir con esas incumplimiento. Metas. Claro. Para América Latina tenemos un hermoso acuerdo, que es el Acuerdo de Escazú, ¿no? Que se firmó en Costa Rica ya por el 2019. Un acuerdo que tiene como 3 grandes pilares. Surgen a partir del principio 10 de Río, que es el del 92, pero es de información pública, de participación ciudadana y de acceso a la justicia, sobre todo en aquellos sectores más vulnerables, ¿no? Aquellos por ahí, pensando en la cuestión, América Latina tiene una larga historia de desaparecidos vinculados con comunidades locales. Con la política ambientalista. Con la política, exactamente. Claro. Hay muchos líderes que han tenido una gran preponderancia, y hay países que lideran esta cantidad de y en la última década sobre todo. Pero sí, en el 2020 ha habido como 60 personas en México, tiene después Perú, Colombia, o sea, hay muchísimas en nuestra América Latina. Nosotros no tenemos ese nivel, pero bueno, es una problemática que afecta. Líderes ambientales, claro, exactamente. El asesinato de líderes ambientales. Triste, muy triste, ¿no? Porque generalmente vinculados con comunidades, vinculados con la actividad minera, mucho de ella, mucho con el sector forestal, ¿no? Hay una triste, digamos, ranking de personas fallecidas en la lucha de esto, y sobre todo mujeres también. Asesinadas. Y acá la cuestión de género también hay que advertirla, claro, ¿no? Como una problemática, que las mujeres generalmente son las que salen a pelear, ¿no? A pelear el recurso, son las que tienen que, digamos, padecer a veces la situación de vulnerabilidad, ¿no? Las que buscan el agua, las que buscan el sustento. Porque hay una defensa de la comunidad, de la familia. De la familia. Y bueno, estas personas estos líderes ambientales fallecidos, la mayoría tienen que ver con actividades que tienen que ver con el uso del suelo, ¿no? O sea, por eso decía, hay muchos en minería, hay muchos en forestación, ¿no? Y después hay en otros recursos más escasos, pero el gran fuerte es esos dos, ¿no? Y bueno, el acuerdo de Escazú intenta que estas personas puedan tener acceso, como todos otros, ¿no? Pero sobre todo las personas de mayor vulnerabilidad, sea más fácil el acceso a la justicia, y todos tengamos también la posibilidad de tener una información pública relacionada a proyectos, programas con el ambiente, relacionados al ambiente en que vivimos, y también la participación ciudadana, ¿no? Pero bueno, Estocolmo +50 viene a recordar que venimos bastante mal, ¿no? Venimos bastante mal, que hay que hacer mayores esfuerzos, y que no tiene que dejar de ser una linda retórica, y tiene que cristalizarse y formalizarse con programas, proyectos y con financiamiento adecuado. Aquella reunión, ya nos quedamos sin tiempo, pero una última pregunta. Aquella reunión de hace 50 años, el impacto que dejó en la sociedad y en los países, ¿fue positivo? ¿Fue negativo? Fue positivo porque fue la primer convención que empieza a poner, yo la estaba leyendo estos días para recordar un poco, porque uno lo estudia cuando estudia la materia, ¿no?
Después tiene algunas referencias muy puntuales y yo decía que hace 50 años ya se hablaba de la problemática que hoy tenemos, Y tuvo muchísima, se hizo en Estocolmo, ¿no? Los europeos en esto tienen las comunidades, pero tuvo muchísima aceptación. Los países todos la ratificaron. Argentina la ratificó, por supuesto. Argentina ha ratificado todas las convenciones en general. En ese sentido es muy positivo, inclusive la Escazú, que todavía no lo han hecho algunos que lo han programado y que han trabajado en Escazú, todavía no lo han terminado de ratificar. Una cosa media extraña. Hay posiciones medias complicadas ahí, pero ha tenido mucha importancia y por eso digamos, fue el marco general. Después fueron trabajando en temas diferentes, en programas, en proyectos. Se habla mucho, hay mucho escrito y mucho convenido. Lo que falta son acciones concretas, programas concretos y financiamiento concreto. Participaste en muchas de estas convenciones. ¿Hay autocrítica? Yo participé, yo creo que uno hace lo que puede en el medio que se encuentra. Participé en algunas, sí. En algunas uno puede plantear la posición más local, ¿no? En Río +2 y en alguna de las COP. Y siempre he tratado de aquello que lo que uno dice, estudia y se pueda cristalizar de alguna manera en la actividad que uno genera, ¿no? O que uno genera o que uno hace. Claro. Que queda mucho para hacer, seguro. Pero a veces son decisiones o pasan por decisiones que no tienen que ver solo con la responsabilidad de uno, ¿no? El Estado Nacional tiene mucho que ver en las políticas ambientales y también, por supuesto, las jurisdicciones. Sobre todo a la hora de, digamos, los recursos naturales, los recursos son de los dominios de las provincias, pero las imposiciones nacionales requieren de alguna manera de algún soporte, de alguna asistencia que muchas veces las provincias no tienen. Entonces es muy difícil si no hay una ayuda económica cierta, concreta, cuando hay programas que se pueden desarrollar a nivel local y que son de impronta, como viene Misiones desarrollando en muchas cosas, pero que requieren una vuelta de tuerca económica que a veces no se encuentra a nivel nacional, ¿no? Esa asistencia a veces no es todo lo rápido, lo necesario y lo efectivo, ¿no? Silvia, muchas gracias. Gracias a vos, Raúl, gracias a todos. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con más Plural.